El Señor ha resplandecido en nuestros corazones. Por ello, buscamos crecer en su gracia y conocimiento para enfrentar con sabiduría los desafíos de la vida y así trascender en nuestras generaciones. Acompáñanos y juntas avancemos hasta convertirnos en mujeres que trascienden. Muy buenos días, querida audiencia de Radio 760. Les enviamos un cordial saludo y nos sentimos muy gozosas de estar nuevamente en una transmisión más del programa Mujeres que Trascienden, acá con hermana Albita. Albita, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Nancy. Estamos, como dijiste, muy agradecidas con el Señor por el don de la vida y por la bendición que nos da de poder compartir con nuestra amada audiencia, a quien pedimos que el Señor pueda bendecir en este día, en medio de toda circunstancia y en medio de cualquier adversidad que estemos pasando, que el Dios de toda gracia nos pueda abundar para poder estar gozosos aún en medio del calor, en medio de las circunstancias que a veces no son las mejores, pero les bendecimos con todo cariño como siempre. Amén, así es. Y queremos contarles que este mes vamos a estar haciendo programas especiales, los cuales vamos a estar enfocándolos en temas específicos para la tercera edad. Esto no significa definitivamente que sean programas que solo deban escuchar hermanos de la tercera edad, sino al contrario, debemos escucharlos todos porque si bien pues estamos en diferentes edades hoy, los que nos están escuchando, pues si el Señor lo permite y no tiene otros planes para nuestra vida, pues todos vamos a llegar a esa edad, ¿verdad? Entonces los invitamos, vamos a tener en el nombre del Señor algunos invitados especiales también y son temas, como siempre lo hemos mencionado, los cuales queremos que sean de edificación para la vida de todas las mujeres y también varones que nos escuchan y por supuesto siempre apegados a la luz de la palabra. Por supuesto que sí, el salmista decía, joven fui y he envejecido, ¿verdad? Y todos estamos en ese proceso, así es que los temas que se van a abordar en verdad están muy, pero muy interesantes. Les invitamos para que nos ayuden a compartir el programa y también para que le comuniquen a otras personas, tal como lo hace nuestra amada hermana Milgia Anteva, a quien envío un saludo muy cariñoso. Amén. Ella se toma el tiempo para compartir el programa en diferentes grupos y eso es una gran bendición porque realmente lo hacemos con todo el amor y con todo el deseo de que juntos podamos crecer integralmente, Nancy. Así es que hoy quiero contarles que vamos a iniciar el programa de una manera muy bonita para mí. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros nos vayamos conociendo, que vayamos sabiendo quién es Nancy, quién es Alba, quién es Milgian, quién es conociéndonos y pudiendo entender las diferentes situaciones que nos toca enfrentar. Y Nancy, hoy vamos a iniciar dándote el privilegio para que tú nos compartas de ese hermoso privilegio que el Señor te ha dado de compartir un tiempo muy especial con tu mamá. Así es, Albita. De hecho, pues lo mencionamos el día de hoy. El Señor puso en nuestro corazón poder compartir de la bendición que tenemos como hijos del Señor de poder también cuidar de los nuestros, ¿verdad? Entonces, contando brevemente un poquito ahí de mi testimonio, pues quiero contarles, yo nací en un hogar cristiano, dos hijas únicamente, mi hermana pues me lleva 8 años y pues crecí con mi papá, con mi mamá. Gracias a Dios, pues siempre ellos nos instruyeron en la palabra del Señor y fuimos pues una familia integrada, por así decirlo de alguna manera, a pesar que mi papá pues él aceptó muchos años después al Señor en su corazón, pero mi mamá pasó muchos años orando para que él pudiera convertirse al Señor, ¿verdad? Entonces así fuimos creciendo. Mi hermana pues como lo mencioné me lleva 8 años, entonces cuando yo tenía 17 años precisamente, pues mi hermana se casa, ¿verdad? Y ella forma su hogar, entonces quedé por así decirlo, en ese momento como hija única yo con mis papás a la edad de mis 17 años, aunque mi hermana pues siempre nos visitaba, pero ella ya había formado su hogar, ¿verdad? Entonces,
pues yo me desarrollé en mis estudios, en la iglesia también estuve sirviendo. Y pues cuando el Señor ya permite que yo me case, ¿verdad? Sí, había un poco de tal vez tristeza, podríamos decir, y también un poco de temor en mi corazón de qué iba a ser de mis papás, porque yo realmente estaba pues bastante apegada a ellos, aunque pues me había desarrollado de una forma bastante independiente, pero estaba esa preocupación porque de alguna manera era yo quien había convivido, digamos, después que mi hermana se casa un poco más con ellos, ¿verdad? Pues el Señor permite que yo de alguna manera me case, me quede viviendo relativamente cerca de ellos. Sin embargo, a los 2 años, pues ya me voy a vivir un poquito más lejos, pero el Señor siempre tiene el control de todo y dentro de sus planes, Él conoce los anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, siempre en mi corazón había estado poder estar cerca de mis papás y algo que yo quiero aconsejarles, inclusive tal vez a los chicos y chicas que nos están escuchando y que están próximos a casarse, inclusive es que yo a veces escuchaba compañeros de trabajo, ¿verdad? Que no tenían al Señor o que no daban un buen consejo, decían, no, miren, cuando uno se case, no hay que vivir ni cerca de los suegros ni cerca de los papás, hay que irse a vivir, inclusive una vez una compañera me dijo, irse a vivir lo más lejos posible, ¿verdad? Para hacer uno su vida y demás, por supuesto, pues personas que no tenían a Cristo en su corazón, quizás en ese momento. Sin embargo, en mi caso, algo precioso es que coincidimos con mi esposo de al momento de casarnos, quedarnos viviendo cerca y le pedíamos al Señor que nos proveyera para tener nuestra casa, ¿verdad? Nuestra residencia cerca de nuestros padres, ¿verdad? Para poder convivir un poco más. Nunca fuimos de la opinión de irnos a vivir hasta el otro extremo de donde ellos vivían, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor nos permite a ambos poder estar cerca de nuestros padres y realmente eso fue una gran bendición, ¿verdad? Eh, Posteriormente a los años, ya el Señor permite inclusive que mis padres vivan aún más cerca todavía en la zona donde yo vivo y para mí realmente eso era una satisfacción porque pues yo estaba en ese momento, mis horarios de trabajo eran bastante extensos, pues salía muy temprano ambos, ¿verdad? Mi esposo y yo también regresábamos tarde a casa. Y muy agradecida cuando ya a los años de casada el Señor me permite ser mamá, pues mi mamá, ¿verdad? Me dice, mira, yo puedo verte a tu hijo, ¿verdad? Tengo un hijo únicamente. Y eso fue una gran alegría, poder ver cómo mis papás también podían cuidar de mi hijo, cómo ellos, y aclaro, ¿verdad? Que nunca fue el pensamiento de nosotros o planificado, vivamos cerca para que mis papás o mis suegros, que también ellos pues cuidaban de mi hijo, pudieran cuidarnos o apoyarnos. Realmente el Señor sabe que no fue así, pero las cosas se fueron dando de tal manera que pudimos de alguna manera estar en esa cercanía, estar siempre en contacto con mis padres, estar cuidando de ellos. Y algo que es bien importante y que yo quiero mencionar cuando veíamos este tema es, yo meditaba qué significa el cuidar de los nuestros, ¿verdad? Y yo creo que hay un versículo clave que nos da una promesa, que hay bendición en cuidar de los nuestros y es un versículo muy conocido en Efesios 6, 2 al 4 que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí quiero dejar de hablar hacer un paréntesis y no hablar ahorita tal vez tanto de mí, sino contar un poquito también de la historia de mi mamá, porque algún día vamos a tener la oportunidad, si el Señor lo permite, que ella también pueda tal vez contar un poquito de ese testimonio, pero algo que yo aprendí de ella y que hasta hace algunos años que mi abuelita materna fallece, es que mi mamá siempre tuvo mucho respeto hacia sus padres. Yo recuerdo que íbamos a la casa de mis abuelitas, Albita, y mi mamá era de las hijas que llegaba y le decía, mami, me regala algo de su refrigerador, o sea, le pedía el permiso a mi abuelita, ¿verdad? Y tal vez no era por un temor, sino era un tema de respeto como ella había sido criada. Y me decía, mira, siempre que vengamos a la casa de tu abuelita, pedir permiso para pedir las cosas. Siempre los honró. De verdad, no es porque sea mi mami, pero fue una persona muy respetuosa con sus papás. Inclusive, ¿verdad? Ella me contaba parte de su testimonio como siendo ella la mayor
8 hijos, 12 hijos, pues ella nació, digamos, en una condición tal vez económica no muy buena y tal vez pasó por escasez, por muchas situaciones, ¿verdad? Que en algún momento dado tendremos oportunidad que ella de viva voz nos lo cuente, pero me dice, a pesar de eso, yo siempre respeté a mis padres y yo realmente ya no tenía que contármelo, ¿verdad? Sino realmente yo lo vi hasta que estuvieron mis abuelitos con vida, que el Señor pues ya tenía el tiempo para ellos, como mi mamá los respetaba, los amaba, inclusive algo que a mí me impactó mucho, ya en los últimos años de la enfermedad de mi abuelita, mi mami me miraba a mi hijo, fíjate, Albita y audiencia, me miraba a mi hijo por las mañanas y yo la admiraba en lo que mi hijo estaba estudiando, cuando ya le entró a estudiar, ella se iba en taxi a cuidar a mi abuelita en las mañanas, a estar con ella, a compartir. Después se regresaba en taxi al mediodía para recibir a mi hijo. A veces en las tardes volvía a regresar. Entonces yo le decía, mami, de verdad que cansado. Ella más o menos tenía unos 65 años en ese momento, hoy tiene 81. Pero yo vi como ella, hasta el último momento de estar con su mamá, con su papá, dentro de las posibilidades que ella tenía, tal vez no podía aportar económicamente. Y ese es un punto bien importante, que a veces el cuidar de los nuestros, el poder decir voy a bendecir a mis padres, a mis viejitos, ¿verdad? Que a veces les decimos con cariño, muchas veces lo podemos traducir únicamente monetariamente y está bien, o sea, si la provisión está, qué bueno, pero a veces, y Albita, yo sé que nos vas a hablar más adelante de eso, pero va más allá de eso, va más de la provisión que podamos darles, sino ellos también necesitan ser amados, ser cuidados, ser respetados, no ser ignorados, ¿verdad? Porque yo en estos tiempos a veces he visto actitudes así cuando a veces va uno pues a comer o a un centro comercial, veo actitudes a veces en jóvenes o en chicos, cómo no le prestan atención a los abuelitos, o tal vez el abuelito les está hablando o les está mostrando algo. Y lo hemos mencionado muchas veces, el tema de la tecnología, ¿verdad? Cómo la tecnología nos sumerge a veces y eso va haciendo que seamos fríos, que tal vez seamos indiferentes a las necesidades de los nuestros. Entonces, ¿por qué quería contar esta parte de la historia de lo que yo vi en mi madre, de cómo ella honró a sus padres? Parte de la honra que ella les dio a sus padres siempre, lo que ella sembró es lo que también ella hoy está cosechando. Y para concluir con esta parte, pues el Señor de alguna manera conocía mi corazón. Yo por muchos años, desde que pues empecé en mi vida laboral, voy a decirlo así, no tenía el tiempo de estar con mi mamá. Y hoy el Señor me permite poder atenderla, ¿verdad? Yo meditaba anoche, decía, cuando un bebé, ¿verdad? Nace, es atendido por su mamá, por sus padres, tutor, tía, quien esté a cargo de ellos, ¿verdad? Quien le enseña a caminar, quien le enseña a comer, va de la mano juntamente con esta persona. Y cuando ya nuestros padres, nuestros abuelos, con quienes nos hayamos criado, llegan a una edad más madura en que necesitan de nosotros, es a la inversa, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón. Y yo sé que mucha audiencia que nos está oyendo tal vez puedan decir, bueno, pero yo tengo un trabajo con muchas horas laborales o por mi trabajo no me permite tal vez estar en este momento con mis padres, mis abuelos y demás. Pero algo bien importante es que nosotros podamos honrarlos, también darles tiempo de calidad a ellos, poderlos visitar, ¿verdad? O sea, poderlos apapachar, poder estar con ellos. Y yo escuchaba en un programa que tuve la oportunidad de ver, decía la persona que estaba hablando, muchas veces las personas adultas mayores, vamos a hablarlo así, se sienten marginadas, pero porque nosotros mismos como sociedad, ¿verdad? O la misma familia que estamos ahí decimos, no, es que él ya, tal vez ya ni lo tomamos en cuenta, por ejemplo, vamos a pedir comida, me voy a inventar, ¿verdad? Comida a domicilio. Preguntarle, ¿verdad? Abuelito, abuelita, papi, mami, ¿qué quiere comer? ¿Qué le hace bien a usted? O sea, todavía son parte integral de nuestra familia. Entonces, como testimonio, Albita, rápidamente, pues el Señor me permite hoy, mi papá pues ya no está con nosotros, pues el Señor partió a la presencia del Señor hace más o menos 4 años, pero con mi mamá pues tenemos la oportunidad de poder tenerla, de poder aprender de ella, ¿verdad? Porque también la palabra del Señor nos habla
Hay un versículo muy precioso en Proverbios 20:29 que dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la hermosura de los ancianos son sus canas. Entonces, muchas veces esas canas nosotros no las valoramos, no damos importancia a los consejos de las personas que nos han criado. Entonces, rápidamente, pues queríamos iniciar, como bien dijiste, este segmento. Yo en este momento tengo la oportunidad de poder compartir con mi mami, poder cuidarla. Eh, a veces, y lo comentábamos antes del programa, puede ser inclusive no fácil, ¿verdad? Es un desafío porque pues a veces tenemos diferentes opiniones y demás, pero ahí es donde viene la palabra del Señor que nos alienta a que nosotros somos una nueva criatura, ¿verdad? Y que si hay definitivamente situaciones que a veces en el pasado pudieron también dolernos, pudieron dejar alguna rencilla, podamos perdonar principalmente para que podamos tener una convivencia sana con nuestros adultos mayores y poder sobre todas las cosas amarlos, así como el Señor nos amó, así como Él nos perdonó, que nosotros podamos también amar, perdonarlos y sobre todas las cosas cuidarlos, porque realmente pues el tiempo se pasa muy rápido y a veces he escuchado yo cuando dicen el hubiera no existe. Entonces hoy que los tenemos, hoy que podemos cuidarlos, hoy que podemos orar por ellos, que podemos, porque tienen necesidades físicas, pero también tienen necesidades en su alma y a veces somos ajenos a eso. Así es que, Albita, muy brevemente, esa es parte de mi testimonio, que hoy pues bendigo al Señor y le doy la gloria a Él, porque me permite tener a mi mamá todavía y yo sé que el Señor es el tiempo que tiene para mí en este momento de poder cuidarla y es el mensaje que yo quiero dejar en esta tarde, ¿verdad? Que si realmente tal vez alguien que nos está escuchando por alguna razón se ha apartado, se ha alejado de sus padres, de sus abuelos, que pueda pedirle la guianza al Espíritu Santo, al Señor, para poder regresar, ¿verdad? Para poder tener eh, esos tiempos de comunión que son tan importantes con nuestros adultos mayores. Definitivamente es una experiencia muy hermosa la que nos has compartido, momento de tomar decisiones y de no ser egoísta. El compartir el hogar con mamá, con papá, representa también un sacrificio. Es una gran bendición, es una gran bendición porque definitivamente hablaste muchas experiencias preciosas que yo me identifico con ellas y puedo dar testimonio de que tu mamá es una persona respetuosa, es una persona humilde. Así es como yo he percibido a Amparito durante el tiempo que me ha dado el Señor el privilegio de compartir con ella. Y aparte de eso, es una persona bastante prudente. ¿Verdad? Esto es una bendición. No en todos los casos sucede así. Me gusta el llamamiento que hiciste a reflexionar, ¿verdad? A reflexionar porque el tiempo está pasando muy rápido y es una sucesión de hechos. Por ejemplo, Amparito es mamá de Nancy, ahí está Nancy, pero atrás viene Andrés, que está observando tus conductas y tus comportamientos, tal y como tú lo relataste con relación a que cuando tu mamá llegaba a la casa de su mamá pedía permiso y seguramente le hablaba de usted, ¿verdad? Era un protocolo muy hermoso el que se seguía y yo de mi mamá recuerdo que llegaba a la casa de su mamá, mi abuelita, siempre con algo en las manos. Nunca llegaba con las manos vacías. Ella llevaba ahí cualquier, bueno, no cualquier, llevaba bastantes elementos de la canasta básica y recuerdo de la casa de mi abuelita, siempre donde a la hora que llegáramos, ella usaba pollo. No vayan a creer que un pollo de esos de dos patas, ¿verdad? Sino que pollo de esas cocinas de barro. Entonces ahí sobre ese pollo siempre había un arrocito con pollo, ahí sí es pollo de animal, ¿verdad? Y un cilantro sazón y recuerdo sus frijolitos. Y eso es, todo eso nos va criando a nosotros conductas dignas de imitar, ¿verdad? Y en la Biblia, en Proverbios 23-22, tú ya citaste Proverbios y yo de nuevo lo hago, dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Y es que cuando los años pasan,
se dan una serie de cambios, ¿verdad? Tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y tenemos nosotros entonces que estar atentos para hacer un soporte incluso espiritual para nuestras mamás. ¿Por qué razón? Porque, miren, las fuerzas cesan, ¿verdad? A los 65 años, tu mamá tenía la oportunidad de ir, venir, cocinar, hacer y muchas otras cosas. Hoy ella quiere hacerlo, pero estoy segura que las fuerzas ya no dan mucho. Aunque tu mamá es bastante ágil, ¿verdad? Pero pensemos en una persona de 81 años y por eso es que en el programa anterior, hermana Gaby decía, ejercitémonos para que cuando lleguemos a esa edad podamos valernos por nosotros mismas. Y en realidad eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos que tener la responsabilidad de cuidar de nuestra vida, de nuestro cuerpo para poder hacerlo. Pero si no, pues ahí están los hijos, están los nietos, que si han sido bien criados en el nombre de Jesús, van a tener ese amor para poder hacerlo. Cuando llega la larga edad, las fuerzas empiezan a menguar. A nivel emocional vienen algunas veces complejos, vienen situaciones de yo ya no sirvo para nada. Yo lo he escuchado de personas, incluso hay quienes no quieren salir en una foto porque empiezan a venir esos complejos de que no, yo no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un menosprecio. Se cree que tal vez porque los años han pasado, nosotros estamos viejos. Esa es una palabra que en realidad tenemos que prestarle mucha atención, ¿verdad? Porque eso puede crear un problema a nivel emocional, a nivel psicológico. Los miedos también aparecen, ¿verdad? Y nosotros como hijos, si tenemos la bendición y tomamos la determinación de tomar cuidado directamente, como es el caso de Nancy, que es un gran privilegio, pero si no, pues tenemos que ser intencionales y buscar la manera de poner por obra la palabra, ¿verdad? Porque todos los hijos juegan un papel importante y la mamá cuando tenía en casa 2, 3, 4, 5, 6, 7, que fue el caso de mi mamá, tenía que hacer el tiempo para atender a los 7. Entonces ahora corresponde que nosotros devolvamos, como tú ya mencionaste, ese amor, ese cuidado que ellas nos prodigaron cuando nosotras lo necesitábamos porque no podíamos valernos por nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, no se trata de hacer grandes hazañas. Yo creo que son pequeñas acciones llenas de amor que pueden aliviar estas situaciones, que pueden contribuir al bienestar emocional, espiritual y físico de nuestras amadas madres, abuelitas, suegras, ¿por qué no? ¿Verdad? En realidad ayer compartíamos con unos hermanos y nuestra amiga Dinita decía, bueno, en realidad mi suegra al final de sus días me pidió perdón muchas veces. Cada vez que me veía me decía, Dina, por favor, perdóneme. Y yo le decía, de verdad no tengo nada que perdonarle, por el contrario, le tengo que agradecer mucho. Y en realidad creo que sí fue así porque ella es bastante sencilla en su forma de reaccionar, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener pequeñas acciones, pero sobre todas las cosas, nada podemos hacer. Nadie puede tomar agua de un pozo vacío. Nadie. Nosotros para poder dar tenemos que tener esa fuente, como dice un canto de Dani Berríos, que esté brotando, que esté dando ese fruto que es el amor. En 1 Corintios 13 la palabra nos habla del amor y todas las facetas que se pueden manifestar a través de este hermoso fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, para poder tener esas acciones que bendigan a nuestras madres ya de la tercera edad, ya personas ancianas muchas veces, tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios fluyendo en nuestro ser, porque de lo contrario no vamos a poder dar lo que no tenemos. Si nosotros no hemos solventado esos conflictos que pudieron haber en la niñez, si nosotros no hemos olvidado tal vez esas palabras insensatas que en algún momento recibimos, probablemente algún, qué sé yo,
algún golpe físico que pudieron habernos dado y nosotros guardamos eso en nuestro corazón, muy probablemente vamos a estar cobrándonos y vamos a estar con esa amargura que se va criando. Yo he estado pensando mucho en este tema de la amargura y bueno, confío en el Señor que más adelante vamos a poder abordarlo, pero miren, tenemos que ir dejando que todas esas viejas cosas, esas heridas y todas esas situaciones que nos dañaron vayan siendo sanadas por el Señor Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros poder ir llenándonos del amor de Dios para entonces sí tener algo que dar y algo que valga la pena. Porque miren, soy psicóloga de profesión, pero puedo decirles que la psicología puede dar un consejo, puede dar una orientación, pero la psicología no hace más que eso. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra de Dios nos da todas las pautas, nos da todos los caminos, nos muestra absolutamente todas las tácticas para que nosotros podamos hacer aquello que el Señor espera de nosotros. Por ejemplo, el escucharles, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 orejas y una sola boca, ¿verdad? Y escuchar no es lo mismo que oír, ¿verdad? A veces las personas nos quieren relatar algo que es importante para ellas, ¿verdad? Tal vez para nosotros, ay, otra vez me va a decir que le duele la cabeza, ay, otra vez viene, y no sabemos y si en realidad hay de raíz un asunto que deba atenderse, ¿verdad? ¿Dónde le duele la cabeza? A ver, déjeme ver, fijarnos nosotros si es a determinada hora que le duele la cabeza, poner esa atención, ¿verdad? Primeramente, pues orar, ¿verdad? O sea, orar y poner en las manos de Dios pidiendo la sabiduría. Y creo yo que al mostrar esa empatía, solo con mostrar empatía, con mostrar ese decir, yo la entiendo y acercarnos para, déjeme poner mis manos, vamos a orar y en verdad con corazón sincero presentarnos delante del Señor para orar, eso va a traer ya un bálsamo para ellas. Escucharlas con sus historias. Miren, verdaderamente hay historias que mi mamá me relataba, ella era una comunicadora por excelencia, ¿verdad? No estudió comunicación, pero ella fue una comunicadora nata y ella me enseñaba con muchos ejemplos cuando íbamos a cobrar, perdón, sus comisiones, porque ella era gente vendedora, entonces no había todas estas tiendas grandes, ¿verdad? Por departamentos, sino que eran agentes vendedores del Tirador, de Benavides Hermanos. Son las personas como Amparito, probablemente se van a identificar con esto, o alguien que esté ya rondando los 60, como en mi caso. Pero las personas más jóvenes no saben de qué les estoy hablando, pero cuando íbamos a cobrar esas comisiones, habían unos carteles pegados y ella solía decirme, mira, estos carteles lo que nos están enseñando es que este es el pago para aquel que toma lo que no le corresponde. Y había una figura de un hombre al que le estaban cortando las manos. Y así podría extenderme, pero lo que quiero decirles es que ahora yo esos ejemplos tan precisos que ella me dio, los puedo repetir. Y cuando ya era grande, yo le preguntaba, mami, ¿y cómo fue lo de tu hermano Antonio? Y ella me relataba de nuevo. Y había tanta enseñanza, de verdad. Miren, cuando uno envejece, se da cuenta que verdaderamente muchas de las enseñanzas tenían toda la razón. Había sabiduría en esas enseñanzas, pero nosotros muchas veces creemos, ay, no, es que de verdad esos pensamientos son anticuados o ella piensa de otra manera, pero yo estoy en otra época. No, démonos la oportunidad de verdad de escuchar. Y por alguna razón, Salomón, siendo considerado uno de los hombres más sabios, dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El menosprecio es algo que se percibe, que nosotros sentimos. No necesitamos palabras. A veces la gente nos quiere decir algo amable, entre comillas, pero en nuestro espíritu estamos percibiendo que hay menosprecio. Y nuestros padres también lo perciben, nuestra mamá lo percibe. Entonces, para no transmitir ese sentimiento, ¿qué tenemos que hacer? Volvamos al punto inicial, llenarnos del Señor Espíritu Santo,
llenarnos de la palabra de Dios y estar con ese amor fluyendo para poder así ser una bendición. Entonces, escucharles es algo muy, pero muy importante que es trascendental, ¿verdad? En Proverbios 15, del 1 al 10, también dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Continúa diciendo, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, miren, entrar en discusiones, en alegatos, no nos va a llevar a nada, de verdad, no nos va a llevar a nada. Pero tener en el corazón nuestra definición de estar inclinados a la prudencia, para que de esta manera, cuando quiera surgir uno de estos incidentes, de estos conatos en los que podamos entrar en esas contiendas, en esas discusiones, de verdad pensemos, ¿qué vale más? ¿Que yo me calle o que yo con dar una respuesta? Porque recuérdese que incluso el hijo llega a ser más fuerte que la madre. De verdad, yo conozco el caso de alguien que es muy alto, muy corpulento y llegó con su mamá y le fue a decir, pues me tiene que escuchar. Y Dios mío, de verdad que sí lo tuvo que escuchar. Pero pensemos, ¿y será que no con esta discusión que yo voy a ganar, con esta forma de imponer lo que yo creo que es correcto, no le vaya a causar a mi mamá un derrame cerebral, no le vaya a causar un infarto o lo que es peor, no le vaya a causar una herida que haga que sus días se vuelvan más pesados? Yo creo que verdaderamente tener una respuesta blanda es muy importante. Es algo que solamente nos va a dar el Señor al tener, pues definitivamente, el espíritu de dominio propio que el Señor nos ha dado desarrollado, ¿verdad? Mostrar tolerancia es muy, pero muy importante, y expresar el amor, ¿saben cómo? A través de la paciencia. Porque, bueno, si se dan cuenta, todo esto es el fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Tener paciencia es, pero muy, muy importante, porque eso va a contribuir a que haya momentos especiales. Y si nosotros vemos que algunas veces, porque no lo vamos a negar, las mamás a veces entran en situaciones de enojo, ¿verdad? Comprendamos que de verdad tal vez ellas tienen conflictos que no han solventado, probablemente hay heridas que no han sanado, y si ellas están entrando en un conflicto, nosotros, yo creo que verdaderamente tenemos que callar y pedir al Señor Espíritu Santo que nos dé la gracia, el amor y la autoridad, porque yo no estoy diciendo con esto que usted calle todo. Algunas veces el Señor nos va a dar la autoridad para con la palabra hablar, pero no estoy diciendo agarrar a bibliazos, ¿verdad? Estoy hablando de decir, el hablar de esta manera está abriendo. Yo, bueno, lo hice en la última etapa con mi hermana mayor, que partió a la presencia del Señor y a quien todavía lloro mucho, pero hubo una confusión ahí porque ella entendió que yo iba a ir por ella. Y entonces yo la llamé y me dijo, tú no viniste. Y yo le dije, mire mi amor lindo, escúcheme. Me dijo, no, no, no te quiero escuchar. Y lo hizo con mucha autoridad. Y yo le dije, por favor, escúcheme. Le dije, mire, lo que pasó fue esto, esto y esto y esto, ¿se recuerda? Y ella me dijo, tenés razón. Y estoy hablando delante de Dios y estoy hablando de alguien que está en el Señor ahora o está con el Señor ahora. Pero imagínense que yo me pongo igual que ella a levantar la voz y a decirle, yo no le dije eso, lo que le dije, no. Yo le dije, mi amorcito, escúcheme, por favor. No, no te quiero escuchar porque tú no viniste. Mi amor, óigame, por favor, óigame. Yo ya la escuché a usted, ahora déjeme hablar. Quedamos en esto, esto y esto. Y créanme que de verdad ella entendió y me dijo, tenés razón. Pero ahorita, por favor, ya no vengas porque ya me acosté, yo ya no pienso salir. Entonces, y si venís, vas a venir por gusto. Entonces, creo que tenemos que también tener la autoridad. Alguna vez yo le dije, no diga eso porque ella se iba a echar a llorar. Y yo le dije, ¿sabe qué? No, mi linda, ya no más llanto. ¿Sabe por qué? Porque si nos ponemos a llorar, volvemos a abrirle la puerta a ese espíritu de tristeza y ya el Señor se contrista. Tenés razón, me dijo, no voy a llorar.
Miren, yo no me estoy poniendo de ejemplo, pero créanme que ser la más pequeña de 7 hermanos, haber nacido cuando mi madre estaba ya grande y haber tenido el gran privilegio de verdad de convivir con ella una buena etapa de mi vida, me dejó muchas enseñanzas y también me dejó enseñanza por los errores que cometí y que hoy quisiera compartir para que no se vuelvan a dar, porque créanme que como dijo Nancy, cuando uno ya dice, ay, no hubiera hecho, ya no se puede hacer nada. Y cuando el padre o la madre ya no están, yo suelo decirle a mi esposo, mira, mi vida, tú no sabes lo que significa ver al papá o a la mamá detrás de un vidrio. No sabes lo que eso significa. Así es que ahora que los tenés, aprovecha, ¿verdad? Entonces yo lo mismo le digo a usted, de verdad, llenémonos del Señor, prestémosles atención, seamos tolerantes, escuchémosles, porque miren, ya lo mencionó Nancy, los ancianos está la ciencia, y dice la palabra en Proverbios también, que en la larga edad está la inteligencia. Entonces, nosotros tenemos que tener esto, eso no lo dice Proverbios, perdón, eso lo dice Job. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Está en Job 12. Algo importante, y Nancy lo mencionó, el proveer económicamente. Yo sé que estamos viviendo una etapa bastante difícil en donde los medios económicos se tienen que distribuir de una forma correcta, pero siempre, de verdad, apartemos una porción para bendecir a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestros hermanos ancianos, a aquellos que están desprovistos. Apartemos, porque fíjese que a mí me llama la atención que en Marcos 7, del 11 al 15, dice, hablando Jesús, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Aquí el Señor estaba diciendo, ustedes, y está hablando pues a esos fariseos, ¿verdad? Todos esos maestros de la ley que muchas veces imponían cargas fuertes y con sus tradiciones, dice aquí, ¿verdad? Que es algo que, bueno, hemos estado estudiando mucho a nivel de la enseñanza del pastor, cómo las tradiciones pueden venir a invalidar lo que el Señor se quiere hacer. Y entonces, esta gente decía, todo con lo que yo te puedo ayudar es mi ofrenda a Dios. Perdónenme, pero en realidad ahí el Señor nos está diciendo, esto no es válido. Nosotros tenemos que tener el amor suficiente y la provisión. Y créanme que de verdad no va a faltar aquel que bendice a su mamá económicamente. Ay, pero es que ella tiene. Usted de verdad provea. Dios le va a bendecir y Dios le va a permitir a usted recoger el fruto de aquella siembra, porque realmente todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Como bien decía Nancy de su mamá, ¿verdad? Hermana Amparito, ella pues cuidó de su mamá y está ahora cosechando aquello que ella en su momento seguramente sacrificó para poder ahora tener esa bendición tan grande de ser amada por su nieto, por su yerno, por Nancy. Algo que a mí me encanta es que yo me he fijado cuando Nancy me relata algunas cosas, me gusta mucho que ella le dice hermano Alex a tu esposo, y eso a mí me encanta, de verdad, que porque es algo tan hermoso que en el nombre de Jesús nosotros como entes de cambio y bendición debemos procurar, debemos ser esa gente que haga influencia espiritual para que los ambientes se vayan saneando y no para que se pongan mucho más enfermos, ¿verdad? Entonces, algo que también es bien importante es practicar la regla de oro. Recordemos que el Señor Jesús habló de esto, ¿verdad? Y dijo, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Leí Mateo 7:12. Entonces, si nos proponemos hacer por nuestra madre anciana, porque este pues, es un programa y yo sé que tenemos el gran privilegio de que
hombres y también damas nos escuchen, creo que tenemos que tener claro eso. Yo quiero que en mi vejez mis hijos hagan conmigo lo que yo estoy haciendo. Y es algo que es muy grande. Y a las mamitas, yo quiero decirles, a las que me están escuchando, de verdad, creo que es muy importante que nosotras pidamos al Señor sabiduría, pidamos al Señor inteligencia y que en el nombre de Jesús leamos y escudriñemos la palabra de Dios y aprendamos de esas mujeres que la Biblia relata, porque fíjense que en Proverbios 31, ahí están los dichos del rey Lemuel y dice que es el mensaje mediante el cual su madre lo instruyó. Y oigan esto, mamás, porque ahora le estoy hablando a las hermanas mayores, ahora le estoy hablando a estas preciosas mujeres de cabellos blancos, o tal vez no blancos, porque ahora pues hay tintes y muchas están muy coquetas, muy lindas y eso está muy bien. Pero a esas mujeres que ya de verdad han caminado un trecho bastante adelante del nuestro. Yo les quiero leer la forma en que Lemuel recordaba cómo le enseñaba a su mamá. Dice en el versículo 2, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis promesas? No, a mí esas palabras me ablandan y me hacen sentir muy amada si las escuchara, ¿verdad? A veces nuestros padres crecieron en un ambiente hostil, en donde no podían decir mi amor o no podían decir mi princesa. Eso es ahora más en esta época. Pero antes, de verdad, los papás fueron tratados con rudeza y entonces no aprendieron. Pero imagínense esta humildad y esta sencillez tan linda. Y ahí viene el consejo, después de que le ha dicho con tanto amor, ¿qué pasa, hijo de mis entrañas, fruto de mis promesas? No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en lo que arruina a los reyes. No conviene a los reyes, Lemuel. No conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen a la cerveza. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dale cerveza a los que están por morir y vino a los amargados. Pero miren, vino el consejo, vino la instrucción, pero antes vino ese consejo que hizo que el corazón del hijo estuviera muy permeable, que estuviera vulnerable. ¿Con qué? Con la palabra suave, con la palabra afable. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotras también, si tenemos el privilegio, todas tenemos el privilegio de vivir con niñitos, ¿verdad? Ya sea porque son sobrinos nietos, porque son nuestros hijos que todavía viven con nosotros. No abusemos y no descarguemos en los hijos las amarguras que tal vez no hemos resuelto. Vayamos todos delante del Señor y bueno, cada uno de nosotros tiene una canción predilecta, ¿verdad? En el caso de mi familia, a mi esposo le gusta mucho cantar, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Pero cuando lo habla, está hablando de crear un ambiente, de crear ese ambiente en donde el Señor tenga un reino. Porque Él me dice, nada sirve vivir en una casa bonita, en un lugar amplio, si nosotros no dejamos que el Señor gobierne. Ese ambiente, de todas formas, no va a ser agradable si gobiernan las contiendas, los gritos, las molestias. Pero si nosotros construimos con nuestros hechos, eso se mueva en nuestra casa. Propongámonos todos eso. Propongamos cada uno de nosotros hacer la parte que nos corresponde. Y hermanas y hermanos preciosos que están todavía con el inmenso privilegio de tener a sus padres, de verdad se los digo, aprovechen cada momento con ellos. Cuando vayan a verlos, porque por favor vayan a visitarlos, si no están viviendo con ellos, por favor vayan a visitarlos y no lleven consigo el celular si tienen mucho cariño por este aparato. Déjenlo en la entrada y vayan con ellos a escucharlos, a platicarles, a enterarse de qué necesidades tienen para poder entonces ser un instrumento de parte de Dios para poder
proveerles no solo atención, prodigarles cariño, sino también materialmente poder dar aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón y hemos dispuesto para bendecirles. En el nombre de Jesús creo que esto es muy importante y como se dará cuenta, no estamos hablando, yo pienso que no es tan importante, se acerca el Día de la Madre y por cierto, les invito el día viernes en el espacio de diálogo, vamos a tener un programa especial para las madres, entonces creo que es bien importante que tengamos algún detallito, pero no se necesita gastar una gran cantidad de dinero ni irnos en estos días de tanto tráfico, de tanto calor acá en Guatemala y también de tanta gente en los lugares para comprar algo. No, de verdad, una flor, pero saber qué flor le gusta a su mamá. Yo por lo menos sé que a mi mamá le gustaban los pensamientos y no le gustaban los girasoles, porque ella decía que los girasoles no veían al sol. Eran sus ideas y yo las respeto, pero amaba los pensamientos, esas flores pequeñitas de colores corinto y amarillo. Entonces, llevémosle, pero no solo ahora, sino siempre estemos de verdad siendo ese abrazo. Saben que a veces los papás o las mamás no se quieren dejar abrazar, pero si nosotros vamos poco a poco, ¿verdad? Tocando su mano, vamos a ir llenos del Espíritu Santo a dar un abrazo con una sonrisa. Y si tal vez dicen, ay, ¿hasta cuándo te apareciste? O qué sé yo, mejor callemos, ¿verdad? O demos una palabra, saquemos algo bueno de eso y en el nombre de Jesús vamos a darnos cuenta que el gran privilegio que tenemos de atender a estas personas preciosas de la tercera edad es algo que nos va a dejar una paz increíble. Y yo siempre digo, y cuando ellos se marchen, nosotros no vamos a llorar porque vamos a tener en nuestro corazón la satisfacción de que aunque llegamos con un regalo y tal vez nos dijeron, ay, pero esto no me gusta, esto no me va a quedar, esta no es mi talla o no es mi color, nosotros vimos en su momento. Y entonces cuando las personas se marchan, porque todos estamos aquí de paso, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener una conciencia cargada, sino vamos a tener una paz increíble que va a darnos en medio del dolor que significa perder a una persona tan amada, vamos a tener la esperanza de que el Señor viene a consolarnos y viene a traer a nuestra vida esa aprobación y esa paz que sin duda alguna nos da bendición a nosotros. Yo creo, Nancy, que hay muchas otras cosas que tal vez tú quieras aportar y yo creo que es el momento para que juntas también vayamos concluyendo este espacio. Gracias, Albita, realmente todo lo que nos has dado en esta tarde y que definitivamente el Señor ha puesto en tu corazón. Sé que muchas y muchos de los que nos están escuchando lo van a atesorar en su corazón. Y tal vez yo únicamente quiero dejar algo final. Tú mencionabas dentro de lo que hablabas, probablemente muchas no tienen a su mami, tal vez a su papi, pero sí tienen a sus suegros. En mi caso, yo tuve la bendición y la oportunidad de compartir con ellos por casi 12 años. Ya no están definitivamente, pero yo le doy gracias al Señor porque tuve la oportunidad de poder, creo yo, bendecirlos. Ellos también fueron de mucha bendición para mí. Pero yo meditaba en el pasaje de Ruth. Todos conocemos de Ruth y Noemí, todos conocemos la historia de Ruth y Noemí, por lo que pasa Noemí, la pérdida de su esposo, de sus hijos, y ella finalmente se queda con sus dos nueras. Pero donde quiero destacar es en Ruth 1:15, donde ya Noemí va con sus dos nueras, le dice ella a Ruth, mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses. Esta era orfa, ¿verdad? Regrésate también tú. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo, donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y ahí quiero que me sepulten. Y para concluir, tal vez aquí yo lo que meditaba es, no da mucho detalle en Ruth de cómo Noemí o cómo la relación tal vez entre ellas había sido, pero lo que sí me queda claro es que definitivamente Ruth
tenía la visión de que ella tenía que quedarse con su suegra, que tenía que cuidar de ella, y de ahí pues ya sabemos la historia, cómo sucede, y todo a través de Ruth, la bendición que llega también a Noemí. Entonces, ¿qué quiero dejar con esto? Tal vez si tú que nos estás escuchando dices, bueno, yo ya no tengo a mi mamá, pero como bien mencionaba Albita, todos tenemos tal vez una tía, tienes a tus suegros, que también podamos velar por ellos, ¿verdad? Porque yo he escuchado, y tal vez ahí, Albita, me vas a corregir o a aclarar, siempre a veces se menciona el término la familia política, pero yo creo que cuando estamos en el Señor, todos somos un cuerpo de Cristo, y va más allá de decir si realmente tenemos, voy a decirlo así, la misma sangre, tenemos la sangre de Cristo Jesús. Entonces, a veces eso es una barrera, ¿verdad? De decir, es que es mi familia política. Yo creo que cuando nosotros tomamos la decisión de hacer pacto, las que estamos casadas, ¿verdad? O las que están prontas a casarse, sabemos que el cuidado de los nuestros va a abarcar tanto nuestra familia como la familia de nuestro esposo también. Entonces, es bien importante que podamos meditar en que, y como bien decía Rita, en que todos vamos para allá. Y yo siempre he pensado, el Señor tiene planes de bien y no de calamidad para nosotros. Él sabe cuidar de nosotros, pero qué bonito es poder pensar que si hoy estamos nosotros sembrando, como bien Albita nos exponía, el día de mañana, si el Señor no tiene otro plan para nuestra vida, llegamos a nuestra vejez, pues tener a alguien que nos alcance un vaso de agua, que nos ame, que nos apapache. Yo el otro día veía ahí un videíto donde decía el experto que hablaba en psicología, precisamente decía el tema de un abrazo. Decía, cuando usted abrace, no abrace 1 o 2 segundos, realmente un abrazo tiene un impacto cuando tiene más de 20 segundos. Y yo quiero contarles que hice el ejercicio, por así decirlo, con mi hijo. Él es un chico que siempre me anda diciendo, mami, abrázame, abrázame, y ahí nos andamos abrazando. Pero ese día en la noche dije, "Oh, vamos a ver qué ocurre". Y entonces le dije, ven Andrés, lo abracé por más de 20 segundos, y de ahí me dice él, ay mami, abrázame otra vez así. Entonces vi el impacto, y como bien mencionabas tú, Albita, a veces no sabemos cómo nuestros padres o nuestras personas de la tercera edad, qué tipo de crianza tuvieron y demás. Y aquí, ya para concluir, quiero contar rápidamente, porque hablé un poco sobre mi mami, pero sobre mi papá, contarles, él fue hijo único. Su mamá murió en el momento que dio a luz. Su papá falleció, realmente lo asesinaron cuando él tenía 5 años. Entonces, mi papá fue un hombre que le gustaba mucho la soledad. De hecho, no le gustaba mucho el bullicio. La familia de mi mamá, por el contrario, 8 hermanos. Entonces se imaginarán cuántos sobrinos, cuando eran las reuniones. Mi papá se quedaba fuera en el carro y no entraba. Yo me recuerdo que mi mamá le sacaba su refacción o lo que fueran a dar donde mi abuelita, y él no entraba, ¿verdad? Yo decía, ay, mi papá tan apartado, cuando yo era niña. Pero después empecé a entender que realmente cuando él migró, pues él vivía en Occidente, y cuando él migra a la capital a la edad de los 15 años a trabajar solo, su primer familia, por así decirlo, fue mi mamá, y después nosotras con mi hermana. Entonces, ya después yo, ya de más grande, diría tal vez ya de los 20 años en adelante, empecé a atender muchas actitudes, como tú bien decías, tal vez nuestros padres no nos dijeron mi princesa, como tú decías, o demás, solo sentimos que fueron tal vez un poquito duros, pero es la forma en cómo fueron creados. Pero realmente lo que a nosotros nos corresponde, y tú hablabas a las mami, es romper con todas esas cadenas también, y que el Señor nos ayude a ser libres, porque hemos sido llamados a libertad, y que eso enseñemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los chicos con los que pues tenemos relación, a que ellos también puedan amar a los nuestros, respetar. Y creo que realmente, para no redundar, Albita, es lo que tú has dicho, ¿verdad? Que tengamos compasión también. La palabra del Señor nos dice que Él bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión, y Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Entonces creo que la compasión también es algo muy importante, que a veces pues somos ajenos a las necesidades, como lo mencionaba al inicio, de los nuestros, y que podamos tener esa compasión por los nuestros. Tú ya lo mencionaste, no necesariamente tenemos que gastar en grandes cosas, pero con un pequeño detalle, alegrar los corazones de los nuestros. Amén, Nancy. Es muy, muy enriquecedor todo lo que nos compartes.
porque esa es la vida real, ¿verdad? Y de la vida real es que nosotros tenemos que aprender, y ya con la palabra de Dios y la compañía del Espíritu Santo, seguramente vamos a poder ser, como ya lo mencioné, personas que puedan crear un ambiente y contribuir para que se hagan, la vida cotidiana se haga más llevadera. Miren, para pelear ahí está el tráfico, yo eso digo. La gente, a mí me insultaron un día de estos y yo de verdad ni enterada de que había hecho algo incorrecto. Me rebasó una moto y bueno, me insultaron fuerte y yo, créanme que de verdad yo ni sabía qué había hecho. Está la gente bastante agresiva. Entonces, que cuando lleguemos a casa, de verdad el ambiente sea diferente y que esos 20 segundos, de verdad, de un abrazo bien dado, un beso en la frente, un toque, una palmada de espalda, ¿verdad? Algunas veces va a ser muy sanadora. Es que vamos a orar, vamos a pedir que bendiga a todos aquellos que nos han escuchado, que nos bendiga a nosotras para poder verdaderamente continuar siendo de bendición para los nuestros y también dándole al Señor la oportunidad de a través de nuestras vidas bendecir a muchos. Vamos a orar, Nancy. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por todo lo bueno que has hecho en nuestra vida, Señor. En esta hora queremos honrarte y darte gracias, Señor, pidiéndote que por favor tu Espíritu Santo pueda llenar nuestro corazón hasta que sobre y abunde, de manera, Padre bendito, que podamos transmitir esa luz. Tu palabra dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. Señor, en el nombre de Jesús, que la luz tuya pueda alumbrar el corazón de los nuestros, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, reprende toda obra del enemigo que quiere venir a suscitar contiendas, a suscitar problemas fuertes en los hogares, Señor. Sana los corazones heridos. Permite, Dios mío, que el bálsamo sanador venga sobre cada corazón y que el perdón, Señor, se pueda manifestar para que todos juntos glorifiquemos tu nombre, Señor. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, por hoy nos despedimos. Albita, que Dios te bendiga, también a toda la audiencia y los esperamos el próximo martes con otro tema. Como les mencionamos al inicio, todo el mes de mayo vamos a estar en el nombre del Señor y con la ayuda de Él abordando temas relacionados a la tercera edad y los invitamos a que siempre estén también en sintonía de la programación de Radio 760. Bendiciones a todos. Esperamos contar con tu valiosa audiencia el próximo martes para juntas seguir avanzando hasta convertirnos en mujeres que trascienden. Dios te bendiga.